Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Chicos, agárrense fuerte de la silla porque lo que acaba de suceder en Madrid con Can Yaman no tiene nombre, o mejor dicho, tiene un nombre y es puro fuego. Si pensaban que lo sabían todo sobre el turco, están muy equivocados, porque nuestro galán turco favorito ha soltado unas bombas informativas que nos han dejado a todos con la boca abierta, y sí, ha hablado de esas escenas subidas de tono con Greta Ferro que al parecer fueron demasiado fuertes para Italia. Pero antes de entrar en ese terreno picante, tenemos que hablar de cómo paralizó la capital española. Imaginen la escena, una multitud enloquecida, gritos, pancartas, y de repente, aparece él. No cualquier versión de él, sino un Can Yaman vestido impolutamente de blanco, con un bronceado espectacular, que, según nos contaron tras bambalinas, se trajo directamente del sol de Tenerife. Estaba radiante, elegante y sobre todo, listo para conquistarnos a todos, no solo con su presencia, sino con algo que nadie esperaba, un español casi perfecto. Créanme cuando les digo que los presentadores del evento estaban en shock. Hubo un momento, justo antes de que él subiera al escenario, donde se respiraba esa tensión eléctrica en el aire. Los anfitriones comentaban entre susurros sobre la trama de la serie, analizando esa frase lapidaria que el personaje de Balaban le dice a ella: tú y yo, en otra vida. ¡Qué intensidad! Incluso bromeaban sobre la tensión sexual no resuelta de los personajes, diciendo que la química era tan obvia que uno quiere huir con ellos en medio de ese suspense ardiente. Y tenían razón, porque cuando Can tomó el micrófono, a pesar de algunos fallos técnicos iniciales que él manejó con esa voz grave y autoritaria que tiene, preguntando, ¿me escuchan los de atrás?, demostró que no solo es una cara bonita. Lo primero que impactó a todos fue su confesión sobre el idioma. ¿Pueden creer que aprendió ese nivel de español en cuestión de meses? Nos contó que en Roma tenía un profesor particular con el que estudiaba 4 horas diarias, pero lo más curioso fue su método cuando estaba solo. Se ponía a ver series españolas en las plataformas de streaming y paraba cada frase para buscarla en el diccionario. Nos dijo que un episodio de 50 minutos le tomaba casi 2 horas, pero esa obsesión y disciplina son las que lo han traído hoy aquí, cumpliendo su sueño de trabajar en España y presentando El Turco como una estrella local más. Pero no todo es glamour y alfombras rojas, mis amores. Aquí viene la parte oscura y fascinante que Can reveló con una sinceridad brutal. El rodaje de esta serie en Hungría fue, en sus propias palabras, una prueba psicológica tremenda. Imagínense estar lejos de casa, en un lugar donde anochece a las 4 de la tarde, sintiéndose completamente solo. Can confesó que su rutina era de locos. Se levantaba a las 2 de la madrugada para entrenar, luego 3 horas de lucha, 3 horas de equitación. Y aquí viene el detalle que nos puso los pelos de punta. Su chofer, que era un ex DJ, sabía que las escenas que Can tenía que grabar eran salvajes, así que en el trayecto al set le ponía música de terror y de suspense a todo volumen. Can llegaba al rodaje con una mentalidad de asesino, literalmente transformado por la atmósfera y la música. Dijo que se sentía solo y que su psicología cambió por completo durante esos 6 meses. Incluso sufrió muchas lesiones físicas, pero como buen turco y guerrero que es, no se quejó ni una sola vez para no parecer débil. Es increíble el sacrificio que hay detrás de la pantalla, ¿verdad? Y hablando de sacrificios y filosofías extrañas, nos contó una anécdota loquísima sobre su doble de acción en Hungría. Resulta que el tipo no era un entrenador normal, era un filósofo. Durante 10 días le enseñó a acercarse a los caballos no con lógica militar, sino con filosofía, hablándoles y entendiendo su alma. Can tuvo que aprender a ser un susurrador de caballos mientras se preparaba para la guerra. Es esa mezcla de sensibilidad y fuerza bruta lo que hace que este hombre sea único. Ahora, hablemos de lo que todos quieren saber, la química con Greta Ferro. Can fue muy claro. Dijo que ella hizo un trabajo espectacular y que al ser italiana, la conexión fue inmediata porque todo el equipo de maquillaje y peluquería también lo era, así que él se sentía como en casa.
Pero, atención, porque aquí viene el chisme jugoso sobre las escenas románticas. Los presentadores no pudieron evitar preguntarle sobre ese fuego que se ve en los avances, esa tensión de te quiero pero no puedo. Khan, con una sonrisa pícara, nos advirtió que tenemos que esperar al segundo episodio para ver la explosión real, pero soltó la bomba. En Italia, censuraron algunas de sus escenas. Sí, escucharon bien. Al parecer, las encontraron demasiado intensas o demasiado para la audiencia italiana y les pasaron la tijera. Khan se mostró visiblemente decepcionado por esto, diciendo que fue una pena porque esas escenas estaban cargadas de emoción y belleza. Pero, y aquí está la esperanza, dijo que confía en que aquí en España, donde somos más abiertos y apasionados, no corten nada. Cruzamos los dedos para ver la versión sin censura, por favor. Además, Khan se deshizo en elogios hacia nuestra cultura. Comparó España con Turquía, diciendo que nos parecemos mucho más que con Italia. Le encanta que aquí cenemos tarde, a las 10 de la noche, y que la fiesta dure hasta el amanecer. También mencionó esa costumbre tan nuestra de compartir la comida en el centro de la mesa, algo que le recuerda a su hogar. Y ojo al dato para los directores de cine españoles. Khan confesó que su sueño es trabajar con alguien como Luis Zahera, porque adora la improvisación. Nos contó que en las comedias románticas turcas improvisan el 80% del guión, algo que en Europa es casi un pecado, pero él busca esa naturalidad y libertad en el set. En resumen, vimos a un Khan Yaman maduro, que ha sufrido y luchado físicamente para regalarnos a este Balaban, que habla nuestro idioma con un esfuerzo conmovedor y que está deseando que el turco arrase en España. Fue un encuentro lleno de sinceridad, donde vimos al humano detrás del ídolo, con sus miedos, su soledad durante el rodaje y su pasión desbordante. La serie promete ser épica, no solo por la acción, sino por esa historia de redención que, según él, también salvó un poco su propia vida. Así que familia, la mesa está servida, y este banquete promete ser inolvidable. No podéis perderos el gran estreno en Movistar Plus, porque si Khan ha dejado su alma, su sudor y hasta su sangre en este proyecto, lo mínimo que podemos hacer es ser testigos de su renacimiento en pantalla. Y ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que España se atreverá a emitir lo que Italia censuró o nos quedaremos con las ganas? Quiero leer todas vuestras teorías y gritos de emoción en los comentarios ya mismo. Esto apenas comienza, y os prometo que vamos a analizar cada detalle juntos. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.